Buenas tardes, Salita. Feliz Año Nuevo. Muy contenta de estar aquí nuevamente en este año para poder impartir estas charlas que son muy interesantes. Pues del año pasado hablábamos sobre lo que son los órganos y las emociones y cuáles son las características que identifican a cada uno. Hablábamos de la cara, hablamos de los ojos, ahora en esta ocasión vamos a hablar de los oídos. Los oídos representan nuestra receptividad. Gracias a ellos podemos escuchar a los demás, recibir informaciones y oír diferentes sonidos. Un problema en uno o en los dos oídos concierne a lo que recibimos verbalmente de los demás. El oído derecho para un diestro está relacionado con el lado afectado y el efectivo, y el izquierdo con la información más racional. Para un zurdo es todo lo contrario. ¿Qué es la otalgia? Es el dolor en el oído. La pregunta es, ¿qué tengo miedo de oír? ¿Qué deseo oír y no oigo? ¿Y qué oigo que no me gusta? La otitis es generalmente una inflamación del oído. Según donde se localice y cómo se manifieste, se llamará otitis externa, otitis media, otitis interna o laberingitis. La otitis aguda, otitis crónica u otitis serosa, supurada o purulenta. Si la infección que proviene de la otitis media se propaga a las cavidades de la mastoides en esta parte de acá, que es la apófisis ósea del cráneo situada detrás de la oreja, con cavidades que comunican a lo que es el oído medio, hablamos de mastoiditis. Todas las formas de otitis se relacionan con la contrariedad, la decepción o la rabia respecto a lo que hemos oído sin esperarnos, que son las otitis agudas, o a lo que oímos continuamente, que son las otitis crónicas. Las otitis degeneran en mastoiditis cuando lo que oímos comienza a salirnos por las orejas, porque ya no podemos soportarlo. Los niños se ven afectados especialmente de otitis media. Están contrariados o indignados por oír continuamente lo que deben y no deben hacer. A menos que sea por lo que oyen en casa, se producen más casos de otitis en niños cuyos padres discuten a menudo. Los adultos afectados por una otitis simple, o sea, de un oído, o doble, que son los dos, pueden preguntarse si han escuchado algo que les haya afectado o enfadado. Si se trata del oído derecho, buscaremos si no hemos escuchado palabras que hayan herido nuestra sensibilidad, puesto que este oído se relaciona con el elemento afectivo, al menos para los diestros. Si la otitis no afecta más que a la parte izquierda para un diestro, tenemos demasiada información, estamos enfadados con alguna o algunas personas que hablan demasiado o que hacen comentarios desagradables o insultantes. Otra pregunta es si no podemos soportar y tenemos otitis en el lado izquierdo, es que he oído que me ha frustrado, contrariado o enfadado. La otitis serosa se caracteriza por una acumulación de líquido acuoso retenido detrás del tímpano, que a la larga puede provocar sordera. La otitis serosa representa los tapones que queremos ponernos en los oídos para no oír a algunas personas. La pregunta es, ¿me da miedo de que me critiquen porque me siento culpable? El niño que padece de otitis serosa puede sentir que sus padres esperan que sea perfecto. Es posible que quiera cerrarse a sus explicaciones, a su moral o a su crítica para no sentirse culpable. La solución es soltar un poco la presión de querer una educación perfecta y dejarle vivir sus experiencias infantiles. Tenemos que darle derecho a no ser siempre un niño sensato. La sordera es una disminución o supresión de la audición. Proviene a menudo de una falta de receptividad, o sea, no escuchamos lo que los otros dicen, más bien pensamos en lo que queremos decirles. En mi familia, decían que la sordera es hereditaria. La persona dice que tuvo problemas auditivos. Un día el esposo de ella se pasó un día entero en casa de sus padres. Al regreso le dijo, ¿has observado que en tu casa todo el mundo habla y nadie escucha? Esa toma de conciencia le ayudó a liberarse de sus problemas auditivos. Se puso a escuchar más lo que decían los demás y su oído mejoró notablemente. La sordera también puede ser el resultado de cerrarnos.
Nos cerramos para no escuchar a los demás y que no nos influencien en lo que hemos decidido hacer. Haz lo que quieras y oye lo que quieras oír. Traduce muy bien ese comportamiento. Nos cerramos para no escuchar las críticas, las discusiones, las quejas, el sufrimiento de los demás o cualquier cosa que pueda despertar nuestra culpabilidad. Podemos cerrarnos ante las palabras de amor para no sufrir. Otro ejemplo, una muchacha comenzó a tener problemas de sordera durante su segundo matrimonio. Había esperado a este hombre durante años porque él no estaba libre. Casi un año después de esa unión tan esperada, una noche que él estaba enfadado, le pegó a ella. Esto le llegó al alma. Después se protegió de él pensando, no quiero oírte decir nunca más te quiero, si es para hacerme daño después. A pesar de que su esposo lo lamentó y prometió no pegarle nunca más, no le volvió a abrir su corazón. Una mujer mayor aquejada de sordera decía, ya he oído bastante en mi vida. Su sordera expresaba que se cerraba a todo lo que le había hecho daño o decepcionado. Prefería no oír nada más. La pregunta es, ¿qué es lo que no quiero volver a oír? ¿De qué o de quién me protejo? ¿Me cierro al amor? ¿Me cierro a las directivas de los demás, a las críticas, a las discusiones, al sufrimiento de otra persona o a algo que despierta en mí un sentimiento de culpabilidad? Ahora vamos a ver lo que es el vértigo. El vértigo es la sensación de ver que los objetos que nos rodean se desplazan en los tres planos del espacio. El vértigo va acompañado de una impresión de caída inminente que nos hace ir hacia atrás. El vértigo no es aturdimiento o hipotimia, es la sensación angustiosa de que vamos a perder el conocimiento, sino un trastorno del equilibrio relacionado con un dilema en el que el cuerpo quiere detenerse mientras la cabeza persiste en querer continuar. Un ejemplo, Flores es una terapeuta motivada por un gran impulso de generosidad. Se ha consagrado siempre a quienes la necesitaban. No disminuye su carga de trabajo aunque esté embarazada de 6 meses. Cada vez tiene más dificultades para mantener el ritmo al que está acostumbrada, pero al mismo tiempo se dice que no puede abandonar a quienes la necesitan. En esta situación siente que ha perdido el punto de referencia con el que funcionaba desde hace años. La pregunta es, ¿siento que no puedo detenerme a pesar del cansancio o de las dificultades que encuentro? La laberintitis se trata de una infección del oído interno, que es el más profundo. La pregunta es, ¿qué ruido me exaspera? ¿O tengo la impresión de hacer demasiado hasta el punto de sentirme desbordado? Los acúfenos, que es un ruido interno producido en el oído que únicamente oye la persona que lo padece, son esos ruidos que pueden ser zumbidos, silbidos, tintineo de campanas o sonidos sordos. Se produce a consecuencia de un aumento de presión en los líquidos del oído interno. Puede llegar a causar disminución o pérdida de audición. En su forma más grave puede ir acompañado de vértigos, entonces se llama enfermedad de Meniere. En los diestros está afectado principalmente el oído derecho y en los zurdos es al contrario. Las personas que padecen acúfenos son generalmente personas que podríamos calificar de valientes. Afrontan las dificultades con determinación, pudiendo llegar hasta la obstinación. Como concierne el equilibrio de la presión que depende de la trompa de Eustaquio en el oído medio e interno, podríamos preguntarnos si nos presionamos demasiado para alcanzar los objetivos o los plazos que nos hemos fijado. Un ejemplo es, había una señora que tenía acúfenos. Cuando tuvo 8 años perdió a una hermanita que quería mucho. En el entierro la gente le decía a su madre que era muy valiente por no llorar. Ella quería mostrarse igual de valiente. Cuando depositaron el pequeño ataúd en el cementerio, tuvo muchas ganas de llorar, pero reprimió toda su pena para que no pensaran que no era valiente. La campana que oía era la que había sonado durante el entierro. La pregunta es, ¿rechazo escuchar mi sufrimiento, mi cansancio o el agotamiento que siento? La enfermedad o vértigo de Meniere es un desequilibrio de presiones en el laberinto, marcado por vértigos, zumbidos y una baja audición. La enfermedad de Meniere puede ser el resultado de un conjunto de conflictos internos. Los vértigos pueden asociarse con un dilema en el que el cuerpo quiere pararse, pero la cabeza persiste en continuar. Los zumbidos pueden venir por no querer escuchar esa necesidad de parar a nuestro propio sufrimiento.
Por último, la pérdida auditiva puede ser la solución para no seguir oyendo lo que nuestro cuerpo físico o emocional reclama. Vamos a pasar a lo que es la piel. La piel, el cabello y las uñas constituyen el envoltorio protector del cuerpo y además es el órgano del sentido del tacto. De esta manera, cualquier problema que afecte la piel se refiere a nuestro contacto con los demás. O sea, la pregunta, ¿nos sentimos rechazados, abandonados, desvalorizados o incomprendidos? Es posible que seamos nosotros los que nos rechacemos, nos desvaloricemos o queramos cortar el contacto con los demás. Una piel suave expresa el deseo de ser amable, no nos sentimos amenazados y no sentimos protegernos. No necesitamos protegernos. Por el contrario, aspiramos a que los demás se acerquen a nosotros. Una piel rugosa indica una cierta rudeza en nuestras relaciones con los demás. Está diciendo, no me apetece ser amable con ustedes para que me amen. Acéptenme como soy porque no voy a cambiar para agradarlos. Una piel con granos puede indicar el deseo de que no nos toquen, de que nos dejen en paz. Puede asociarse con una piel grasa. La piel grasa manifiesta algo de más o excesivo. Necesitamos más espacio. Nos sentimos invadidos porque queremos responder demasiado a las necesidades de los demás. La piel seca expresa a menudo soledad y falta de amor. Damos poco y recibimos poco, con un sentimiento de tristeza. El olor de la piel expresa los sentimientos emitidos por las células. Una persona que huele bien tiene buenos pensamientos. La que suda mucho sin llegar a oler mal es nerviosa y está insegura. Los agorafóbicos por lo general sudan mucho. La persona que desprende un olor infecto, que huele mal, incluso después de ducharse, puede reprimir su cólera o sentir mucho odio o rencor. Por lo general, el que no se lava y lleva ropa en mal estado expresa una forma de autodestrucción que puede ser el resultado de un estado depresivo o de un sentimiento de abandono. La persona puede abandonarse para responsabilizar a los demás de su decadencia. Un ejemplo, Gianmarco tenía un problema de olor fétido. Escribió una carta en la que comentaba lo desgraciado que se sentía a causa de ese olor. Ya no tenía amigos ni amigas porque todo el mundo huía de él. Pero decía que fuera donde fuera, cuando se acercaba a alguien, este colocaba su dedo índice bajo su nariz. Ya no tenía relaciones sexuales y estaba totalmente solo. Escribió porque no se atrevía a salir de casa ni siquiera para ir a la consulta de un terapeuta. Este personaje nació de madre soltera y ella proyectaba en él toda su frustración, pegándole y martirizándolo. Finalmente lo llevaron a un hogar de acogida porque su madre ya no quería ocuparse de él. Gianmarco sentía todavía mucho odio hacia su madre. Se había jurado que nunca le perdonaría todo el daño que le había hecho. Cuando comprendió el sufrimiento que pudo sentir su madre, aceptó que debía aprender a perdonar y que esa lección era la razón de lo que había vivido. Perdonó sinceramente a su madre y el olor fétido que desprendía desapareció. Esto le permitió dejar de estar solo. La pregunta es, ¿tiendo a no expresar mis frustraciones o siento odio o rencor hacia una o varias personas? ¿Qué pasa cuando hay quemaduras en la piel? Son formas de autocastigo o autodestrucción ligadas a un sentimiento de culpabilidad. Cuando hay picores en la piel, los picores se caracterizan por una sensación desagradable en la epidermis que incita a rascarse. Pueden expresar una cierta ansiedad y también impaciencia. Cuando los picores nos llevan a rascarnos hasta el punto de arrancarnos la piel, hay que buscar dónde está nuestra exasperación. Puede exasperarnos una situación que vivimos o una persona de nuestro entorno. También es muy revelador el lugar donde se localizan los picores. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, en la cabeza, la pregunta es, ¿me siento inquieto porque no sé cómo expresar todo lo que tengo en la cabeza? Si es en el pecho, ¿soy impaciente con mis hijos o con mi esposo o esposa? Si es en los brazos, ¿soy impaciente con lo que hago o con el ritmo con el que se desarrollan las cosas que tengo que hacer? Si es en los dedos, me preocupo hasta por los más mínimos detalles porque quiero que todo sea perfecto. Si es en las nalgas, tengo prisa por levantarme y hacer otra cosa. Si es en el ano, me da miedo de que me quiten a mi hijo o lo que yo considero mi bebé. Siento que me ha separado
o me he separado de una parte de mí mismo o de mí misma. Si en las piernas, la pregunta es, ¿me da la impresión de que las cosas no van lo bastante deprisa? Si es en los pies, tengo la impresión de estar dando vueltas y perder el tiempo. Cuando hay una sudoración excesiva, puede deberse a un aumento de la temperatura externa o interna, que es fiebre. Si no hay un aumento de temperatura externa o interna, puede indicar un estado de ansiedad. Nos sentimos inquietos, tememos caer en una trampa, cometer faltas o no ser lo suficientemente competentes. ¿Qué me causa inseguridad en este momento de mi vida? Esa es la pregunta. Cuando las personas tienen alergia al sol, el invierno corresponde a un periodo de las personas que pueden escribir o de personas que tengan afectividad hacia las ciertas, por ejemplo en el invierno hay poco sol, ¿verdad? Cuando hay invierno hay que aprovechar de tomar sol. Las personas que padecen con esta alergia da más que todo en lo que es la cara, los brazos y las piernas. La pregunta es, ¿me siento culpable de tener vacaciones cuando mis allegados no pueden permitírselo? ¿O me siento culpable de disponer del tiempo para relajarme? ¿Qué pasa cuando tenemos los brazos o las piernas y pies fríos? Esto revela una mala circulación sanguínea debido a un sentimiento de soledad o de separación. Fíjense que no es fisiológico, es un sentimiento de soledad o de separación. ¿Qué pasa cuando tenemos granos en el cuerpo? Que son pequeñas protuberancias rojizas que pueden contener pus. A menudo se dice que están relacionadas con la impaciencia. La gente impaciente tiende a tener este tipo de granos. Cuando son purulentos es que estábamos sumamente indignados por algo que nos pasó. ¿Qué pasa cuando hay furúnculos o abscesos? Que son granitos constituidos por masas de pus que forman una protuberancia en el seno de un tejido o un órgano. Por ejemplo, puede haber furunculosis cuando uno se arranca un pelito. Con frecuencia son causados por un sentimiento de ira. Hay que tener en cuenta el lugar del cuerpo en el que se manifiesta. Un furúnculo en la espalda puede indicar ira por no sentirnos lo bastante apoyados, y en los labios vaginales indica a menudo ira hacia nuestro compañero sexual. Cuando hay pólipos, que son pequeñas excrescencias que se desarrollan en las mucosas nasales, bucales, intestinales u otras, estos aparecen cuando nos sentimos atrapados en una situación de la que desearíamos escapar. Un ejemplo, Dennis es hijo único. Su familia tiene puestas en él grandes esperanzas. Empieza a estudiar Derecho para complacer a su madre. De hecho, ella lo animó insistentemente a hacerlo. Ya antes de finalizar sus estudios, le espera una brillante puesta de abogado. Pero menos de un año antes de obtener el título, deja sus estudios para convertirse en técnico en electrónica. Como un brillante técnico, su mujer lo anima a abrir un comercio. Esta vez es su familia política la que se presta a subvencionar la empresa que Dennis no desea en absoluto. De nuevo se siente atrapado en una situación de la que desea escapar. Teme desagradar a su mujer como antes temía hacerlo con su madre. La solución para él es comprender que cuando sus allegados deciden lo que es mejor para él, lo hacen por amor, conforme a lo que ellos entienden, pero no es menos cierto que él es el único que puede decidir. Para poder liberarse de sus pólipos tuvo que hablar de esto con sus seres queridos y asumir la responsabilidad de sus elecciones. La pregunta es, ¿me siento atrapado en una situación porque no me atrevo a afirmarme por miedo a desagradar, a herir los sentimientos de los demás o a crear un conflicto? El impétigo, que se trata de una infección superficial de la piel que puede ser el resultado de una mezcla de tristeza y de ira, por haber estado alejados de lo que para nosotros representaban el amor y la felicidad. El eczema, que es una afección eritematovehiculosa, a menudo se relaciona con emociones provocadas por la pérdida de contacto con un ser querido. Puede tratarse de una separación, una pérdida o un duelo. El eczema en los niños pequeños aparece a menudo tras un destete demasiado rápido. Destete o alejamiento de mamá que se ausenta para volver a trabajar. En los niños mayores el eczema puede afectar a quienes sienten ansiedad en su entorno familiar
cuando las tensiones y las peleas son frecuentes o cuando los padres se separan. Jean-François y su eczema. Tiene 2 años y tiene un eczema desde que empezó a ir a la guardería, pero se rasca sobre todo por la noche. Si su madre no responde a su llanto porque está agotada y él se rasca hasta llegar a sangrar, se comporta así hasta el día en que su madre le explica por qué lo ha llevado a la guardería y cuánto lo quiere. Poco a poco el eczema desaparece por completo. El eczema en las manos. Podemos sentirnos separados a causa del trabajo, de las personas con quienes nos gustaría estar, o también sentir que no estamos donde deberíamos estar. Cuando es en los pies, podemos sentir un impedimento para estar con la persona que queremos. Lina tiene un eczema en los pies. Se conocieron durante un viaje a la India. Había ido a Pakistán para estar con su padre, pero en la ciudad donde éste se encontraba no dejaban entrar a los extranjeros. Tuvo que regresar a Delhi para esperarle allí. Cuando esto ocurrió, sus pies se cubrieron de un eczema. Los pies representan la capacidad de avanzar. Cuando esta persona habló con Lina, me contó que la separación de sus padres tuvo el peor eczema de toda su vida, sobre todo en el pie izquierdo, que es el lado emocional. Si es en parte o en todo el cuerpo, es posible que nos hayamos sentido rechazados o completamente abandonados por una persona que representaba nuestra fuente de afecto. A menudo se trata de la madre o de la familia. La pregunta es, ¿he sentido dolor a causa de una separación o la pérdida de un ser querido? ¿Tengo miedo a estar separado o a perder a una persona a quien quiero mucho o quedarme solo? La psoriasis. Esta es una enfermedad de la piel que se caracteriza por unas manchas rojas cubiertas con abundantes escamas blanquecinas, secas y friables, o sea que al contacto con el dedo se caen rápidamente y sangran. La psoriasis afecta generalmente a personas hipersensibles. Se habla de la sensibilidad a flor de piel, que necesitan mucho del amor de los demás. Esto la lleva a querer ser perfectas para no desagradar. La psoriasis aparece casi siempre cuando se produce un doble conflicto de separación, uno antiguo que creíamos haber resuelto y uno nuevo que reactiva el primero. Podemos también sentir una ambivalencia en nuestro ser profundo o en relación a los demás. En los niños, la psoriasis está relacionada en la mayoría de los casos con conflictos familiares que hacen que el niño se sienta separado de una parte de su familia. Al liberarse de las emociones ligadas al abandono, el abuso y la separación de su familia, la psoriasis se cura. La pregunta es, ¿he vivido alguna situación de rechazo, separación o abandono en el pasado que se haya reactivado con las palabras o el comportamiento de una persona a la que quiero? La psoriasis en el cuero cabelludo está relacionada la mayoría de las veces con conflictos en los cuales nos hemos sentido rechazados, rebajados o separados del clan, siendo difícil después reanudar las relaciones armónicas con ellos. La pregunta es, ¿he vivido algún conflicto en el que me haya sentido rechazado, humillado o excluido de mi grupo? La urticaria, que es una erupción de pápulas rosadas o blanquecinas, parecidas a las que producen las ortigas, acompañada de picores y de una sensación de quemazón, puede ir asociada a una alergia. La urticaria se relaciona mucho y a menudo con una situación en la cual nos sentimos obligados a soportar una situación que nos exaspera y alejados de aquello que desearíamos. La pregunta es, ¿cuál es la situación que desearía vivir y cuál la que ya no puedo soportar? Cuando queremos algo realmente siempre encontramos soluciones. Cuando no lo queremos siempre encontramos excusas. ¿Qué pasa cuando hay zona o es el herpes zóster? El zona es una afección de origen viral caracterizada por una erupción de vesículas dispuestas a lo largo de los nervios sensitivos. Está relacionada con un conflicto de pérdida o separación en el que nos reprochamos algo. La pregunta es, ¿he vivido alguna situación de pérdida, separación o descubierto una infidelidad por la que me hago reproches o por la que me he sentido denigrado o sucio? Las verrugas, que son pequeños tumores de las epidermis, aislados o en capas, expresan la repulsión hacia algo que no es armonioso. La mayoría de las veces están relacionadas con una desvalorización estética o funcional de la organización. Las verrugas por todo el cuerpo pueden indicar que rechazamos nuestro entorno o a una persona cercana a nosotros
porque nos produce vergüenza. Y las verrugas en la cara pueden señalar que no nos gustan nuestros rasgos, por ejemplo, nuestra nariz. Es la verruguita que le sale las brujitas en la punta de la nariz. La pregunta es, ¿qué es lo que no encuentro bonito y rechazo de mi cuerpo? ¿O me repugna en otra persona, situación o lugar? La equimosis, o los famosos y conocidos como moretones, son frecuentes en personas que se sienten culpables por cualquier cosa. Se castigan a sí mismas golpeándose con diferentes objetos. Lo mismo pasa con los cortes y las quemaduras. Cuanto más graves, mayor es la culpabilidad. La pregunta es, ¿me siento culpable de algo? El acné son lesiones en los folículos pilosebáceos de la piel. Tenemos acné en lo que es la frente y lo que es el mentón. Este acné es muy frecuente en los adolescentes que no se sienten integrados y se desvalorizan estéticamente. Esta desvalorización puede provenir de comentarios desagradables por parte de sus compañeros. El acné severo en la cara indica un rechazo hacia uno mismo. Nos desvalorizamos en relación a los demás. Nos encontramos feos, demasiado gordos, demasiado delgados, sin valor, tontos, malos, no suficientemente buenos. Como nos rechazamos, no queremos que se nos acerque nadie. Si el acné va acompañado de dolores menstruales expresa, no debería haber nacido mujer. La persona que lo padece rechaza su feminidad. El acné en la nariz de un hombre puede estar relacionado con un rechazo a su masculinidad. En los hombres la nariz se asocia al pene. En las mujeres el útero se asocia al mentón y a los ovarios. Y los ovarios a las mandíbulas, o sea, en esta parte de acá y acá. Esto sería el útero y esto serían los ovarios. En el hombre la nariz, el pene. El acné del mentón y las mandíbulas de una mujer puede estar relacionado con un rechazo a su feminidad. Las preguntas son, ¿qué puedo hacer para llegar a amarme y aceptarme? Y si mis padres se sintieron decepcionados por mi sexo. Si el acné se localiza en la espalda, puede estar relacionado con imponerse muchas responsabilidades por temor a ser rechazados. Sin embargo, cuando no podemos asumirlas, somos nosotros quienes nos rechazamos. Los que padecen este acné asumen con frecuencia el papel de salvador, como una persona que hace el papel de víctima. La impotencia de no poder ayudar a otro los lleva a rechazarse a sí mismos. Las preguntas son, ¿me he responsabilizado de la felicidad de los demás? ¿O me rechazo porque soy incapaz de responder a las expectativas que los demás tienen de mí? Si el acné se sitúa en el pecho, concierne nuestro espacio vital. La pregunta es, ¿me rechazo porque soy tímido y no ocupo mi lugar? ¿O pienso que no debería haber nacido? La celulitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo que se caracteriza por un reparto desigual de la grasa y por edema, que es la retención de agua y toxinas en los tejidos de la nuca, espalda, abdomen, nalgas y muslos. Está relacionado a menudo con una desvalorización estética. La pregunta es, ¿qué podría hacer para no desvalorizarme más en el plano estético? Tenemos la esclerodermia, que esta enfermedad se caracteriza por el endurecimiento de la piel y la pérdida de movilidad osteoarticular y muscular. La persona que la padece es a veces muy dura consigo misma o con un miembro de su entorno. Puede que se desvalorice por completo y que llegue incluso a detestarse. Puede tratarse de alguien que ha sufrido la violencia de otras personas y que a su vez es violenta con los demás. La pregunta es, ¿soy duro conmigo mismo? ¿Me he endurecido con los demás o con la vida? Cuando tenemos esclerosis múltiple, que es una afección degenerativa que se manifiesta mediante lesiones cutáneas, subcutáneas, osteoarticulares, musculares, digestivas, respiratorias y renales, a menudo hablamos de brotes de esclerosis múltiple. Es interesante observar que en la mayoría de las personas aquejadas de esclerosis múltiple encontramos esta actitud de llegar hasta el límite de sus fuerzas a fin de ser reconocidas o para demostrar a los demás de lo que son capaces. Se esfuerzan más allá de lo que su cuerpo puede resistir para alcanzar sus objetivos. Pero detrás de ese afán encarnizado por lograr lo que se propone, a menudo se esconde el miedo al fracaso. El miedo a quedarse sin nada o a no ser reconocidas, porque para estas personas fracasar, faltarles algo o no ser reconocidas porque son importantes para ellas, equivale a no tener ningún valor
y no tener ningún valor es igual a no existir. Entonces la pregunta es, ¿tengo miedo a no lograr lo que me propongo o a fracasar? ¿Intento demostrar a los demás de lo que soy capaz o me impresiono continuamente hasta el límite de mis fuerzas? El vitiligo, que es una afección que se caracteriza por zonas de piel completamente blancas, rodeadas de zonas hiperpigmentadas, o sea, de mayor color, el vitiligo revela la mayoría de las veces emociones relacionadas con la pérdida de un ser querido o con una separación que nos ha dolido. A eso se añade a menudo el hecho de sentir que nos han timado o que se han burlado de nosotros. La pregunta es, ¿he sentido dolor por una pérdida o una separación al tiempo que sentía que me habían engañado, timado o que habían abusado de mí? El lupus eritematoso, que es una afección cutánea, invasora y destructiva, y hay dos tipos, que es el crónico, que se caracteriza por un eritema, o sea, enrojecimiento en la cara, en forma de alas de mariposa, en esta parte de acá, como un disfraz de lobo, de donde viene el nombre de la enfermedad, o sea, lupus es lobo. En este tipo encontramos la mayoría de las veces un ataque a la integridad de la persona. Y tenemos el diseminado, que se presenta el mismo aspecto en el rostro, pero además va acompañado de una alteración grave del estado general, como fiebre variable, dolores articulares, afecciones renales, cardíacas o pleurales. La evolución de la enfermedad puede durar años y termina frecuentemente con la muerte del paciente. En este segundo tipo de lupus vamos a encontrar conflictos de desvalorización, ataque a la integridad y miedo a ser desenmascarado. La pregunta es, ¿he vivido alguna situación que me haya llevado a desvalorizarme al haber pensado que era la deshonra de la familia? Bueno, estos temas son muy largos y continuaríamos la próxima semana con lo que es la piel de la cara, ya que la cara representa nuestra personalidad. La cara está escrito todo ahí, la tristeza, la desconfianza, las influencias, ya sea la suavidad, la dureza. La piel de la cara se refiere a mis relaciones con los demás. Alguien que no se acepta puede padecer acné, y quien tiene un sentimiento de vergüenza podrá tener manchas en la piel de la cara. La persona que se siente culpable de ser guapa o diferente podrá querer destruir esta belleza. Hasta aquí, Salita, pues es mi intervención. Espero que les haya sido de su agrado y que les sirva de mucho, porque la mayoría de enfermedades, casi más del 90% de enfermedades, son de origen emocional y se somatizan. Entonces, esta es la forma de cómo ayudar a las personas que tenemos cerca, incluso a nosotros mismos. Y pues espero que pasen una buena tarde, que a lo largo de este año pues todos nuestros hermosos sueños se cumplan, y que Dios nos bendiga a todos, nos proteja y nos guarde de todo mal y peligro. Es mi deseo. Namaste.